Mm, Buenos días, doctor. El día de hoy le vamos a realizar dos preguntas respecto a qué opina sobre el abuso sexual infantil. La primera es, ¿qué opina usted sobre el abuso sexual infantil en comunidades marginadas? Muchas gracias, buenos días a todas. Bueno, creo que mi opinión es muy similar a la de muchas personas. Lo opino que es algo que no debe ser, es algo negativo, es algo que no debe estar, y mucho menos en población marginada, ¿no? En muchas ocasiones esas poblaciones han sido invisibilizadas por el Estado, por las instituciones, y no hay un respaldo, no tienen soportes que les apoyen a la justicia, no hay soportes que les apoyen a un bienestar y un desarrollo, y quedan olvidadas. Entonces son dos o tres o cuatro veces más marginadas, estigmatizadas, silenciadas, y son poblaciones que no tienen una narrativa. Es por eso que hay que hay que visibilizar esa problemática. Dos, es negativa, no debe de existir esa problemática, y no debemos dejar que suceda, ¿no? Porque también funcionamos como partícipes al hecho de ver cuando sucede o saber que algo está sucediendo, y guardamos silencio y volvemos a silenciar a las personas. Ok, Ujú. y la segunda sería, ¿de qué manera cree que afecta el abuso sexual infantil en el desarrollo emocional y psicológico en un niño? Bueno, ahí a lo mejor ya no les daría solo mi opinión, sino les daría un pequeño texto. En 1931, si no mal recuerdo el año, un texto llamado La confusión de lenguas entre los adultos y los niños salió a la luz y dio mucho de qué hablar, pero también fue muy poco trabajado, y apenas hasta ahora está siendo más trabajado. Este libro es de un autor llamado Sándor Ferenczi, que es amigo, bueno, era amigo de Sigmund Freud, pero también le dio al psicoanálisis y lo reformuló mucho, ¿no? Uno de los aspectos que él decía, este autor, que cuando un niño, un menor, sufre algún tipo de violencia, abuso sexual, acoso, violación, tiene ciertas consecuencias. La primera de ellas es la automutilación o autotomía. En los humanos tenemos algo similar, que es la autolesión, cuando alguien se corta, se quema o se rasca, ¿no? Que es esa autolesión, pero la automutilación o autotomía es mutilar algo de nosotros o de nosotras, y a veces ya no regresa. Podemos mutilar nuestro sentido de tiempo, nuestras orientaciones, y perdemos prácticamente muchas cosas. Este fenómeno ocurre, por ejemplo, en las lagartijas. Cuando una lagartija está en peligro, empieza a mover su cola de atrás mucho, y empieza a dejar de irrigar sangre, y la cola se autotomiza, se rompe, se mutila, y sigue moviéndose. Entonces el depredador, en lugar de agarrar a la lagartija, va por la cola. Es más o menos eso lo que nos decía Sandor Ferenczi. Un menor o una menor que ha sido abusado, abusada, acosado, violada, tienden a esa característica de autotomías, automutilarse, pierden algo, quedan como en el vacío, pierden imágenes, pierden yoes, pierden sentidos, ¿no? Habla más como algo interno que pueden perder algo internamente. Simbólico e interno. Ok. Que no sé, me ha tocado ver personitas que han sido acosadas y abusadas, y quedan incluso hasta a veces con una mirada tan fija que no entienden a veces lo que está pasando en el entorno. Entonces, ese es un primer punto, ¿no? Una primera consecuencia es la autotomía, y ese trae consecuencias, ¿no? Pérdidas de capacidad de atención, pérdidas de sentido del tiempo, pérdidas de degustación, de alimentación, de bebida, pérdidas en el sentido de lo divertido, no quieren, o sea, hay mucha pérdida, ¿no? Ese es el primer punto. El segundo punto de estas consecuencias que dice Sandor Ferenczi es que la víctima se introyecta con el victimario, como que lo necesita. Y en muchos casos ahí tenemos el síndrome de Estocolmo, ¿no? La persona que se enamora del secuestrador. Pero en este caso, según Sandor Ferenczi, se introyecta tanto el victimario en la víctima, que parece ser que forma parte de él. Y es aquí donde viene lo importante, porque él lo escribió en 1931. A menos en Hidalgo no tendrá ni 2 años
que empezó el concepto de violencia vicaria. Vicario significa sustituto de, ¿no? Por ejemplo, no vino el Papa, pero vino su vicario. Entonces, la violencia vicaria es una violencia sustituida. Papá y mamá tienen un hijo, se divorcian, papá violenta a la mamá, pero entonces la mamá mete un juicio, papá no se puede acercar a ella, pero papá hace que el hijo violente a la mamá. Esa es violencia vicaria. Ya no es no es por parte del papá, sino que el papá alecciona al hijo para que violente a la mamá. Ya no es directa, ¿no? Ajá. Así es. Pero hay otro tipo de violencia vicaria, similar, es decir, cuando yo sufro la violencia de de mi victimario, pero ahora ya no lo necesito a él, sino que yo mismo o yo misma me presiono así de, voy a hacer esto porque si no me va a pegar, o voy a hacer esto, ya no lo necesito, ¿no? Ese es cuando se introyecta. Y Sándor Ferenczi lo decía más o menos por 1931, y ahorita lo que tenemos es ese concepto de violencia vicaria. Entonces, cuando alguien tiene violencia vicaria sustituida, ya no necesito a la víctima, yo mismo me violento o yo misma me violento, es una consecuencia de las violaciones, ¿no? Hay gente que hace un montón de cosas que a veces es muy triste porque ya están siendo victimarios, vicarios de sí mismos, ya no necesitan a la víctima, ¿no? Okay. Y en algunos últimos casos, algunas consecuencias que también dice Sándor Ferenczi es el masoquismo. Es decir, que la gente empieza a buscar relaciones similares a las que tuvo en una violación, en un acoso. Y por eso vemos que esa palabra que ocupan, a mí no me gusta ocuparla, pero la ocupamos muy seguido, que es relaciones tóxicas. Por lo general es que tengo una relación tóxica, otra y otra y otra y otra. No me gusta ocuparlo porque, según Sándor Ferenczi,